Digamos, en este segmento de la opinión pública se está produciendo un tránsito generacional. Hay una generación que gobernó Colombia, que está saliendo de la política, y hay una nueva generación llegando. Y por supuesto eso es, si ustedes lo quieren ver en términos de una empresa, cuando los hijos entran a administrar la empresa, pues claro que hay un momento de cambio y un momento de, pues, ¿qué está pasando? Por eso hay esa proliferación de precandidatos, hay una proliferación de, digamos, figuras, porque la política se está reajustando, pero yo creo que eso en sí mismo no es una mala noticia, porque todo lo contrario, quiere decir que está vivo este segmento político, que hay gente que está preparándose y que está buscando los espacios de poder, y yo creo que David y yo hemos trabajado mucho unidos y hemos logrado muchas cosas en el Senado. Nosotros logramos el acuerdo para la estatutaria de educación y la logramos parar, que era una ley que pretendía eliminar la posibilidad de que el Estado financie educación privada. Logramos una cosa que también fue muy importante, que era que no avanzara la jurisdicción agraria en la legislatura pasada. Se logró proponer una cantidad de modificaciones que luego no quedaron, pero perdimos por 3 votos la ponencia alternativa de norma Hurtado para la pensional. Estuvimos trabajando, tratando de parar la de salud, y todas las cosas han ido saliendo. Entonces yo creo que sí, la oposición no es la oposición que lideró el presidente y entonces senador Gustavo Petro, de paros, de bloqueos, de hacerle invivible el país. Es una oposición de permanente empuje, es decir, una oposición que ha logrado bajarle la velocidad a la destrucción del presidente de tantos temas, y que ha logrado hacer consciente al país de un montón de cosas de las que antes no era consciente. Cuando llegó el presidente Petro a Colombia, la gente decía, es que los colombianos tenemos el peor sistema de salud del mundo. Hoy los colombianos saben que teníamos un excelente sistema de salud y están preocupados de que se destruya. Antes los colombianos decían, cuando llegó el presidente Petro, ¡qué horror el sector productivo! Había como una especie de odio a los empresarios. Hoy la gente entiende el valor del sector productivo en el país. La gente antes decía, el programa de Mi Casa ya no funciona. Y hoy la gente dice, wow, era un programa que funcionaba y lo dañaron. Entonces, es terrible en muchos sentidos, porque el país tuvo que caerse para empezar a entender que sí había mucho que perder. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando la gente votó por el presidente Gustavo Petro, votó pensando, yo voto por el cambio porque no tengo nada que perder. Y hoy el colombiano siente, sí tenía y tenía mucho que perder, y no quiero seguir perdiendo lo que Colombia ha construido. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso que se ha ido apoderando de los colombianos. De manera que si a mí me preguntan por la eficacia de la oposición, yo diría, ha sido buenísima. Porque esto es como estar con una tractomula varada, con el barro en la cintura, y ustedes nos ven empujando la tractomula y dicen, se enloqueció esa señora allá y David empujando esa tractomula. Pero nosotros de centímetro en centímetro hemos ido ganando el metro y hemos logrado proteger que muchas de las reformas que hubieran causado muchísimos más daños se contengan. Y yo creo que el Congreso le ha cumplido a los colombianos en medio de todas las limitaciones y las dificultades que tiene. El tema de salud, porque era un tema en el que yo estaba muy metida, porque yo creo que una de las grandes conquistas sociales de este país es el sistema de salud. Y me preocupaba, Eva, que lo fueran a desbaratar. Cuando me dieron la palabra yo le expresé las cosas que yo pensaba. Él abrió los ojos muy grandes, miró al ministro Jaramillo. El ministro Jaramillo dijo, yo le estaba diciendo, mire, uno de los efectos que puede tener una reforma como la que usted plantea es que las buenas clínicas de Colombia terminen de salirse del sistema, y usted entonces va a ser el presidente que logró que la gente más pobre de esta salud ya no tuviera acceso a los mejores hospitales de Colombia, que es tal vez uno de los resultados que más rápido se puede producir. Y la respuesta del ministro fue, presidente, los obligamos con un decreto. Entonces yo pensé, no, pues si este es el nivel del debate, ¿no? Si no estamos mirando los incentivos, las consecuencias de lo que se va a hacer, yo que siento que el presidente Petro habla de un acuerdo nacional, pero no le interesa un acuerdo nacional, porque un acuerdo nacional exige renunciar a una cosa que ha sido definitiva para él, que es la polarización. A él lo elige la polarización, lo mantiene la idea del enemigo, su excusa es no me dejan gobernar,
no me dejaron, yo iba a hacer de todo, pero no me han dejado. Siempre hay un ellos que es el culpable de todo. Y los acuerdos suponen que usted es capaz de conjugar el pronombre nosotros. Creo que al gobierno eso se le dificulta muchísimo. Y hay un segundo elemento que yo creo que también hace muy difícil los acuerdos, Eva, y es el gobierno no cree en la técnica, no cree en la evidencia, digamos, científica, no cree en los datos, no cree en que el mundo funciona como funciona. Y entonces eso hace muy difícil porque la conversación está en dos sitios. Cuando uno dice, pero ¿cómo va a garantizar usted este pedazo de la reforma? Dice, porque la ley lo dice. Sí, pues eso no quiere decir que usted esté construyendo los incentivos ni los mecanismos para que eso ocurra. Y simplemente no hay un diálogo posible porque la parte técnica no cuenta. Entonces yo no creo que vaya a haber un acuerdo nacional durante Petro. Déjeme un comentario sobre la tributaria. Yo creo que es absolutamente inaceptable que un gobierno que decide malgastar la plata de los colombianos, porque digo malgastar, entre 2023 y 2024 el gasto burocrático del Estado creció en 9.5 billones de pesos, crearon más de 12.000 cargos, incluyendo el Ministerio de la Igualdad, cuyo costo de funcionamiento era 900.000 millones de pesos al año. Lo tumbó la Corte Constitucional, pero lo dejó vivo, mi demanda. Pero que además decía que no podemos exportar carbón a Israel, que destruye los negocios de Ecopetrol, que Colombia pierde plata y después dice, yo decido todo esto, perdemos un montón de plata y ustedes paguen. Yo creo que no. Cuando uno toma malas decisiones, el gobierno tiene que ajustar. ¿Y eso qué significa? Tiene que disminuir burocracia. El costo de funcionamiento del Estado en el presupuesto que presentaron crece 19 billones de pesos y le recortan 17 billones de pesos a los programas sociales. ¿No será que lo que hay que hacer es justo al revés? ¿Qué tal lo del SENA? Decían, es que el uribismo va a acabar con el SENA. Acaban de disminuir 5% los cupos de los aprendices, mientras crecen en 30% el gasto en contratos de prestación de servicio, me imagino que para no crear influencias. Entonces, no, yo sí creo que aquí tenemos que ser muy serios. El gobierno no ha manejado bien los recursos y por lo tanto no hay que darle más. Mercado de capitales, Eva, brevemente, yo le diría es fundamental, porque a Colombia le va a pasar una cosa bien complicada que yo creo que pues todos ustedes que sí están en estas áreas entienden muy bien, pero que el ciudadano medio de Colombia no entiende. Y es que cuando el gobierno se hace al sistema pensional, el mercado de capitales va a migrar a ser una decisión del Ejecutivo. Porque si bien los 400 y pico billones que tienen los fondos se van a mantener ahí, esos fondos son decrecientes. Y el fondo nuevo que va a empezar a ahorrar las pensiones de Colombia, pues va a estar en manos del Banco de la República. Decía el doctor Cepeda, no, pero el Banco de la República no se lo van a tomar, no, pero le van a meter 2 personas. Y seguramente el siguiente gobierno también buscará tener más incidencia sobre esos recursos. ¿Qué significa que una proporción tan grande del capital para el mercado de capitales ahora vaya a estar en cabeza del Banco de la República con incidencia de los gobiernos? Yo creo que es una pregunta bien significativa. Y la segunda, en un país con un mercado de capitales tan pequeño como Colombia, ¿cómo vamos a lograr la participación? Yo termino diciendo esto. Cuando nosotros hablamos de la economía colombiana, hablamos así. La economía colombiana. Y resulta que de este lado, más del 50% de la economía de este país es informal. Y eso significa que tenemos un problema gigantesco en términos de financiación, de política pública. Uno no puede hacer política pública para los informales, porque es que no existe. Nadie sabe dónde están, a qué se dedican, cómo los puede contactar. Si nosotros no logramos integrar todo ese pequeño empresariado dentro del sistema productivo colombiano, pues nosotros vamos a seguir siempre con una sola pata en nuestra economía. Yo sí creo que en el mercado de capitales, por ejemplo, todo lo de crowdfunding para todos los negocios pequeños y emergentes es una cosa que hay que impulsar en Colombia. En mi proyecto, que entre otras fue ponente la representante María del Mar de Crédito Agropecuario, lográbamos que las fintech pudieran tener cobertura en el Fondo de Garantías Agropecuarias, para que nosotros podamos darle garantía al pequeño que va a lograr tener acceso a fintech y a cosas mucho más simples que, digamos, los sistemas financieros grandes. Y yo veo ahí una gran posibilidad para el mercado de capitales de Colombia. Que si esa es una conversación presente en el Congreso, yo diría no, no lo es.
marginalmente lo fue en la pensión. Cuando uno mira, el presidente a mí me da la impresión de que él se levanta por la mañana con una ocurrencia, una idea. No, no es una idea, es una ocurrencia, que las ideas necesitan más tiempo para madurar. Y sale todo el mundo frenético a tratar de cumplir la ocurrencia del presidente, pues que está entre utópica, ridícula, ¿sí? Y eso ha ido generando una incertidumbre, porque entonces además las van ejecutando. Que es que la culpa de que no alcance la plata de la salud es porque las EPS no pagan a tiempo. Entonces él está pagando a tiempo, paga el 80% hace 7 meses, poniendo los hospitales a perder 20% durante 7 meses todos los meses, porque obviamente el Estado no puede como auditar 450 millones de facturas que genera el sistema. Entonces vamos a hacer este modelo para mostrar cómo es de bueno este sistema, y se les colapsa lo de los maestros. Y luego, mi casa ya, no me gusta que estén haciendo las casas en las ciudades grandes, yo quiero que vaya a los pueblos de Colombia, a las veredas apartadas, y quiero que además vaya gente más pobre. La intención es buena, pero no se le ocurrió que la gente más pobre pues no le cierra el crédito en el banco, entonces cae 50% la venta de vivienda en el país. Luego dice, no, es que el carbón y el petróleo tenaces, o sea, amigos del calentamiento global, lo nuestro es el turismo. Ok, listo. Entonces prohibamos la explotación y explotación del petróleo mientras tanto. Es el 20% de los ingresos nacionales, el 30% de los ingresos municipales y departamentales, el 40% de las exportaciones de este país, y después dice, hola, increíble, el recaudo está cayendo. ¿En serio? Y luego cada sector que tocan, entonces a uno le da la impresión de que esa incertidumbre que genera el presidente pues es tremenda. A uno le gustaría un Congreso que pudiera decirles tranquilos, no va a pasar nada, pero no es así. El Congreso es una institución porosa, difícil, pero yo sí creo que el Congreso le ha cumplido a los colombianos. Si usted se pone a pensar, el gobierno prometió en la legislatura pasada 5 leyes que iban a servir ya, salió solo la pensional. Todo lo demás se ha ido quedando ahí en la telaraña del Congreso. Que si todo va a pasar o todo no va a pasar, yo creo que nadie tiene poderes para saberlo, sobre todo con estos escándalos de la unidad de riesgos donde las maletas de dinero parece que van y vienen, pues sí le genera a uno mucha inquietud. Pero yo sí siento genuinamente que el país nacional, el ciudadano, no quiere que le desbaraten más las cosas, y los políticos no son suicidas. Entre más se aproxima el 26, todos los congresistas también están pensando en reelegirse, y entonces tampoco cometen errores donde van a inmolar su futuro político por acompañar el gobierno independientemente de las ayudas. Y yo creo que también hay que decir, celebrar que hay una justicia que responde. Yo me he dedicado a demandé el Ministerio de la Igualdad y ganamos 900.000 millones de funcionamiento, 400.000 para inversión. Demandamos la pensional, demandamos el plan de desarrollo que lo tuvieron que subsanar, demandamos la expropiación express, demandamos los decretos de La Guajira que se sabía que iban a llevar a corrupción. Usted no puede coger la plata del Estado y gastarla a dedo. Ahí está todo lo que ha venido pasando y hemos ganado las demandas. Yo creo que afortunadamente para Colombia la institucionalidad está mostrando fortaleza, y ese es un motivo de tranquilidad. Que van a ser 2 años muy difíciles, pero que vamos a salir. Yo creo que una de las cosas que yo destaco también del gobierno es que yo coincido en muchas de las obsesiones del gobierno. Lo que pasa es que las recetas que ellos tienen para solucionar esos dolores me parecen loquísimas. Pero cuando él habla de la economía popular, que es lo que yo hablaba de la informalidad, pues yo pienso que esa es una cosa urgente para este país. O sea, uno no puede tener la mitad de la economía sin ningún tipo de política pública cuando tiene el mayor empleo que le genera su aparato productivo está allá. Entonces ahí hay una urgencia. Lo que pasa es que salen con unas ideas loquísimas pues que no van a funcionar. Lo de los jóvenes, yo coincido totalmente en esa obsesión. Eva, un país con 2.600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y tienen entre 15 y 25 años y están sentados en la casa con el celular. Somos el segundo país con más DINIs del mundo. ¿Cómo eso no va a ser una ansiedad para este país? El tema de la pobreza.
O sea, 16 millones de colombianos en pobreza, 5.7 millones de colombianos en pobreza extrema, pues claro que tiene que ser una obsesión. Lo que pasa es que el gobierno habla de todo eso, pero no hace. Y lo que Colombia tiene que saber es que no se trata de ganarle a Gustavo Petro. Yo le digo mucho hoy a la gente, el problema no es Gustavo Petro, ese es el único problema que se va a acabar solo el 7 de agosto del 2026, cuando Petro se vaya. El tema es qué vamos a hacer para que esos problemas, que son los estructurales de Colombia, empiecen a tener un camino de solución y de bienestar social. Y yo creo que yo sí siento que el presidente tiene esas mismas obsesiones que a mí me atormentan mucho. Colombia tiene que entender que nosotros no tenemos que elegir un presidente. Creo que estamos como en Ratatouille, Eva. Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser presidente. Y yo creo que no, claro que cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ser buen presidente. Y ser buen presidente es lo que necesita Colombia. Colombia necesita a alguien no para derrotar a Petro, sino para solucionar problemas estructurales que le duelen a los colombianos que tienen hambre, a los colombianos que no tienen opciones, que no tienen espacio. Y yo sí creo en lo que está diciendo David. Esto necesita gente que sepa, que haya estudiado, que sepa cómo funciona el Estado, porque esto no es para llegar a seguir improvisando. Colombia necesita emprender una ruta decidida, para lo cual un gran acuerdo es fundamental. Yo no creo en partidos políticos hoy solos y solitarios con la bandera de salvación de Colombia, porque Colombia no necesita un salvador. Colombia necesita convocar un gran equipo para trabajar entre todos, juntos, en ese futuro que es posible. Y por eso me siento feliz de esa invitación que dio. Usted sabe con cuánta